Imagina por un momento un mundo donde la historia no la escriben solo los reyes, las batallas o las grandes invenciones, sino las huellas de criaturas extraordinarias. Hoy vas a descubrir 10 animales que cambiaron la historia de la humanidad. A lo largo de los milenios, nuestra aventura sobre la Tierra ha estado entrelazada con seres increíbles que moldearon nuestras ciudades, nuestro comercio e incluso la forma en que sobrevivimos. Todo comenzó con el perro, el primer animal domesticado por el ser humano hace al menos 15.000 años. El lobo inició un camino único que lo transformaría en el compañero más fiel de nuestra especie. Desde rastrear presas en el Paleolítico y cuidar rebaños en las montañas, hasta convertirse en rescatistas, guías médicos y un refugio emocional insustituible. Este fiel compañero nos enseñó el verdadero significado de la confianza mutua. Sobre nuestras cabezas zumba un minúsculo motor que mantiene encendido el planeta entero. La abeja melífera es la arquitecta silenciosa de nuestros paisajes. Su trabajo de polinización hace posible la existencia de la gran mayoría de las frutas, verduras, semillas y frutos secos que consumimos a diario. Desde hace miles de años también produce la miel, la cera que iluminó templos, sanó heridas y protegió secretos durante milenios. Con el nacimiento de la agricultura llegó la cabra, uno de los primeros animales domesticados por los humanos hace unos 10.000 años, capaz de prosperar donde casi ningún otro animal sobreviviría, comiendo arbustos espinosos y escalando rocas imposibles. La cabra ofreció a los primeros pastores una fuente constante de leche fresca, quesos nutritivos, fibras resistentes para tejer y fertilizante para la tierra, recursos esenciales para establecer aldeas permanentes. Poco después, apareció otra gran protagonista, la vaca. Más que un simple animal doméstico, fue una auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la agricultura. Durante milenios, proporcionó leche y derivados que enriquecieron la alimentación de millones de personas. Además, ayudó en las labores del campo y en el transporte, multiplicando las cosechas. Incluso su estiércol se convirtió en fertilizante y combustible en muchas regiones del mundo. Mientras los seres humanos aprendían a cultivar cereales, el gato, un pequeño cazador silencioso, decidió acercarse a sus aldeas. Hace unos 9.500 años, los graneros se llenaron de roedores que amenazaban con destruirlo todo. Fue entonces cuando este elegante cazador decidió hacer un trato con nosotros. Ellos mantenían bajo control a las plagas que amenazaban las cosechas, mientras encontraban alimento y refugio, iniciando una relación única. Originaria del gallo rojo selvático en las densas selvas del sudeste asiático, la gallina protagonizó una de las expansiones más asombrosas del reino animal al acompañar a los humanos durante más de 8.000 años. Su capacidad para poner huevos de forma regular revolucionó la nutrición, convirtiéndose en una fuente de proteína accesible y constante que sostuvo el crecimiento de incontables comunidades. Después, llegó uno de los animales que literalmente aceleró la historia, el caballo. Domesticado hace unos 5.500 años en las estepas euroasiáticas, revolucionó la forma en que las personas viajaban, comerciaban y exploraban nuevos territorios. Gracias a su velocidad y resistencia, regiones antes aisladas comenzaron a intercambiar conocimientos, mercancías e ideas. Durante miles de años, el caballo fue el motor que impulsó la expansión de las civilizaciones. Mientras tanto, en la antigua China, un pequeño insecto estaba cambiando el comercio mundial. El gusano de seda produce un hilo continuo sorprendentemente fino y resistente, capaz de convertirse en uno de los tejidos más valiosos de toda la historia. Fuerte, brillante y de una suavidad inigualable. Un tejido tan codiciado que dio nombre a la legendaria Ruta de la Seda, una red comercial que conectó Asia, Europa y África durante siglos. Para desafiar a los desiertos más despiadados del planeta, la humanidad necesitó a el camello. Hizo posible conectar civilizaciones separadas por algunos de los desiertos más extremos del planeta. Su extraordinaria capacidad para recorrer largas distancias con poca agua permitió transportar personas y mercancías entre África, Oriente Medio y Asia. Además de facilitar el comercio, proporcionó leche y lana adaptadas a climas sofocantes.
Finalmente, llegamos a los paisajes helados del norte, donde el reno ha acompañado durante miles de años a los pueblos indígenas del Ártico. Su domesticación parcial permitió tirar de trineos y facilitar el desplazamiento sobre nieve y hielo en regiones donde otros medios de transporte resultaban imposibles. También proporciona leche, contribuyendo a la subsistencia de comunidades. Gracias al reno, la vida humana pudo florecer incluso bajo las condiciones más desafiantes de la Tierra. Si miramos atrás, resulta fascinante darnos cuenta de que la historia de la humanidad no la escribimos solos. Cada gran ciudad, cada ruta comercial y cada plato en nuestra mesa lleva la huella invisible de estos extraordinarios compañeros de viaje. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos animales te sorprendió más por su impacto en nuestro mundo? Compártelo para seguir explorando las maravillas de nuestro planeta.